¿Qué es la predicación expositiva? De eso te quiero hablar hoy. Y en realidad, más que nada, ¿por qué? Tenemos que ver lo que es, pero para poder explicar por qué es preferible, por qué creo que es mejor. Yo no siempre predico expositivamente, pero es una buena meta, es un buen objetivo predicar expositivamente. Y para eso tenemos que ver, qué es la predicación expositiva. La definición más básica, la forma más sencilla que podemos nosotros utilizar para escribirlo es exponer el texto bíblico, exponer la Biblia, explicar la Biblia. Y vamos a poder decir, bueno, ¿no se supone que eso es lo que se hace en todas las predicaciones? Bueno, no siempre. Muchas veces hay muchos predicadores que se les ocurre una idea, se les ocurre, quieren hablar sobre un tema en particular. Entonces lo que hacen es encontrar un montón de textos, de pasajes de la Biblia y todo, que hablen sobre eso. Mientras no se saque nada fuera de contexto, mientras no se lo que sea, quizás no necesariamente eso está mal. Nosotros, por ejemplo, ahora en la iglesia acabo de terminar una serie de 3 domingos hablando sobre el reino de Dios. Es una serie, es un tema. Fuimos saltando ahí por varios lugares de la Biblia. Hice lo mejor que pude para explicar esa parte de la Biblia correctamente. Pero en realidad no nos quedamos con un texto solo. Cuando hablamos de predicación expositiva, por lo general nos referimos a cuando tomamos un solo texto o un texto principal y nos enfocamos en explicar y ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de ese texto. Entonces, te quiero mostrar en realidad una definición un poco más compleja para ver otros aspectos de la predicación expositiva y así poder ver 3 razones por las que creo que esto es realmente bueno y preferible. Ramesh Richard, un profesor y un autor que está muy metido en este tema de la predicación expositiva, dice: es la contemporización. Está hablando de ser contemporáneo, está hablando de este trabajo de traer algo de la Biblia que es un texto antiguo, traerlo al presente. Es la contextualización de la proposición central de un texto. Proposición central de un texto es una forma media compleja de decir la idea central, de ver realmente de qué se trata esto. Si agarramos un texto, si lo dividimos, si lo encontramos, esto se tiene que tratar de una sola cosa. Entonces, ver cuál es esa proposición central del texto, de qué se trata esto y ver cómo lo traemos a nuestro tiempo de una manera que se pueda aplicar, de una manera que pueda servirnos, ¿no? De un texto bíblico que se deriva, o sea que esta proposición central del texto se deriva o sale de la aplicación del método de interpretación adecuados. Perdón, de los métodos de interpretación adecuados. O sea, tenemos que sacar conclusiones usando una hermenéutica correcta, usando un estudio correcto de la palabra de Dios y que se declara a través de medios de comunicación efectivos. Se declara a través de medios de comunicación efectivos. Básicamente dice, todo bien con explicar el texto, pero si vos en realidad sos horrible comunicando o no te esforzás también en cómo lograr que la gente te entienda lo que vos le estás queriendo decir, seguramente no va a valer mucho la pena, no va a ser muy efectivo. Y acá está el propósito, para informar las mentes, instruir los corazones e influir en la conducta para la piedad. Podríamos pasar un buen rato hablando de esos 3 propósitos, pero en realidad yo ahora quiero darte 3 razones bien cortitas, para que el video también sea corto, 3 razones por las cuales es preferible que quizá, no te voy a decir todas, pero la mayoría de nuestras predicaciones sean expositivas y por qué no hasta crear series expositivas. Por ejemplo, nosotros en la iglesia, fuera de estas algunas pequeñas series temáticas que metemos aquí y allá, la mayoría del tiempo lo que estamos haciendo hace un año y algo es estudiar el libro de Lucas. Estamos yendo lentamente pasaje por pasaje, es una serie expositiva del libro de Lucas y ahí tiene 3 grandes ventajas. Hay muchísimas más, pero hay 3 en las cuales pensé yo que las quiero compartir contigo. Y mira, la primer gran ventaja es que reafirma y demuestra a la congregación la importancia de las escrituras. Si yo simplemente voy y les digo, miren, no sé, estaba ahí orando, pensando y no sé, y se me ocurrió tal y tal cosa y les quería hablar de este tema y más o menos yo les quería decir esto y me puse a pensar, nunca nadie lo dice así, ¿no? Pero a veces lo que pasa es que la gente se le ocurre una idea que quizás está bien, no estoy diciendo que haya una herejía, que estén equivocados, pero se nos ocurre una idea, queremos hablar de eso, entonces ¿qué es lo que hacemos ahí? Bueno, salimos a buscar a ver qué pasaje de la Biblia habla de esto. Entonces, si nosotros simplemente nos enfocamos en decir, bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que este pasaje dice?
reafirma y demuestra a la congregación la importancia de las escrituras y no de si tuve una historia linda, si tengo una anécdota para contar, que es todo válido, incluso en la predicación expositiva, pero que eso no sea lo principal, que eso no sea lo más importante, sino que podemos concentrarnos en esto otro, ¿no? La segunda razón es que enseña directa o indirectamente, la mayoría de las veces quizá enseña indirectamente a la congregación a leer y estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando uno va exponiendo, va explicando el texto, le vas mostrando a la gente básicamente qué preguntas te fuiste diciendo vos, con qué cosas te llamaron más la atención en el texto, cómo vos sacas una aplicación, cómo haces esa contemporización de ver lo que ese texto decía en ese momento y cómo lo traes ahora al presente. Es una enseñanza, no solamente sobre ese texto en particular, sino estás enseñando tu forma y tu método de acercarte a las escrituras y de ver cómo es que Dios nos habla a través de la Biblia. Y es algo que la gente puede indirectamente aprender a cómo hacer este estudio de la Biblia, y eso es muy pero muy bueno. Y tercero, es que ayuda a tener una predicación balanceada y menos influenciada por las preferencias personales. ¿A qué me refiero con esto? Yo te puedo asegurar que ni en 1.000.000 de años hubiera predicado de alguno de los pasajes que prediqué este último año sobre Lucas. Hubo muchos de esos pasajes que incluso en algunos domingos, cuando me sentaba a prepararlo, decía: ¿qué voy a hacer con esto? ¿Hay realmente algo que se pueda predicar de acá? Y eso justamente uno lo dice en un momento cuando una enseñanza quizá no es aparente, porque nos falta sentarnos y hacer el trabajo de estudiar el texto. Entonces realmente es importante que nosotros hagamos ese trabajo, porque si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que está inspirada y que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, de verdad está bien que hagamos ese ejercicio de ver y ver, bueno, es toda esta serie de pasajes, y nos va a ayudar a poder... Primero, no quedarnos siempre, voy a hablar del amor, después voy a hablar del perdón, después voy a hablar del amor, y después voy a hablar del perdón, y después voy a hablar de la confianza y la fe, y después voy a hablar del amor. En algunos lugares puede pasar eso. Son siempre los mismos temas que rotan, tratando casi siempre lo mismo de diferentes ángulos. Sin embargo, ir viendo, agarrando un libro de la Biblia y decir, vamos a estudiar todo este libro, nos va a ir llevando por un montón de temas que muchas veces quizá evitaríamos, a veces temas difíciles, a veces temas incómodos, o a veces temas que a nosotros personalmente no nos interesan, no nos llaman tanto la atención, pero pueden ser tremendamente importantes para la vida de alguna de las personas de la congregación. Y la predicación expositiva nos ayuda a que sea algo más balanceado. Así que, bueno, te pregunto vos, donde vos estás, donde vos te congregas, ¿cómo se predica? ¿Se predica así? ¿Se predica de una forma más temática? ¿Se predica de una forma más de eso, de las ideas, de lo que se le fue ocurriendo al pastor? No quiero decir que esta sea la única forma correcta de predicar. Quiero decir que tiene grandes ventajas si es el modelo principal que utilizamos para la predicación y para enseñar. Así que bueno, ¿qué te parece a vos? Comentame. ¿Vos enseñás, has enseñado? ¿Te gusta más esto? ¿Te gusta más agarrar un tema y buscar qué es lo que la Biblia dice? Contame por ahí en los comentarios. Si no te suscribiste, suscríbete. Si no le diste me gusta, dale me gusta. Si no lo compartiste, compartilo. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.